Soy Graciela Queirolo, profesora y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Dentro de la especialización en género, en educación, género y sexualidades, voy a estar a cargo del seminario Mujeres y Género en la Historiografía Argentina y Latinoamericana, que vamos a compartir a lo largo de 3 clases en el mes de mayo. Vamos a trabajar de manera virtual, asincrónica, usando la plataforma de la universidad, a la cual ustedes están conectados, al igual que yo. En la plataforma, en el aula virtual, van a encontrar, para empezar, el programa, que es el documento que permite organizar la materia y va a organizar los temas, las lecturas y las actividades. Como podrán ver, el programa está organizado en 3 unidades. Una primera unidad, que es la que vamos a abordar en la clase de hoy, titulada La historia de las mujeres y los estudios de género. Una segunda unidad, titulada Las mujeres en los estados nacionales, la construcción de la ciudadanía política femenina en la Argentina, que es lo que vamos a abordar en la clase próxima. Y una tercera unidad titulada El mundo del trabajo y las relaciones de género, que viene a ser la unidad con la que vamos a cerrar el programa. En el programa también van a encontrar un cronograma del seminario, que yo lo sinteticé aquí en esta pequeña tabla, pero esto también lo encuentran en el programa. Ustedes se van a encontrar entonces la unidad 1 y las actividades correspondientes a cada unidad. Entonces, en la unidad 1 vemos que tenemos una videoconferencia grabada y subida a la plataforma, y tiene unas lecturas obligatorias, que es el corazón de la materia. En esta primera clase vamos a trabajar con los textos de Dora Barrancos, Gisela Bock y Joan Scott. Intuyo que ya algunos de estos textos, el de Scott, lo han trabajado en otros seminarios, pero en este lo vamos a ver desde el punto de vista de la historia. También se van a encontrar en el programa y en la plataforma un material audiovisual que problematiza los temas abordados por la bibliografía y una actividad de participación en un foro donde vamos a discutir las ideas abordadas en la videoconferencia y en la bibliografía. En la segunda unidad, Las mujeres en los estados nacionales, tenemos 2 textos de lectura obligatorio, uno correspondiente a Adriana Balobra y otro a Marcela Nari. También les comparto un material elaborado por Canal Encuentro titulado Sufragistas, y también vamos a tener una actividad de foro en la plataforma para intercambiar ideas y opiniones. Y finalmente la tercera unidad se titula El mundo del trabajo y las relaciones de género. También vamos a armarlo, a pensarlo en una conferencia asincrónica, con una clase asincrónica que luego será subida a la plataforma. Vamos a trabajar con 3 artículos, uno de mi autoría, otro correspondiente a Débora Garazzi y uno a María Ulibarri. Vamos a comentar un pequeño material audiovisual titulado Cosas del feminismo, y también vamos a tener la actividad del foro. O sea, tal como pueden apreciar, a lo largo de 3 semanas vamos a tener una secuencia de actividades que se van repitiendo, pero van cambiando los contenidos conceptuales. Entonces, aclarado esto, les invito a que comencemos con nuestra primera unidad, las mujeres, la historia de las mujeres y los estudios de género. Entonces, para empezar con esta primera unidad, vamos a preguntarnos, ¿tienen historia las mujeres? ¿Las mujeres son protagonistas de la historia? ¿Qué cambia mi conocimiento del pasado saber que en él o hay, saber que en la historia han participado mujeres? ¿La historia es una ciencia? Estas preguntas
si las mujeres tienen historia, saber que hay mujeres en la historia, y si la historia es una ciencia, las vamos a tratar de responder con la bibliografía obligatoria señalada anteriormente. Entonces, con respecto a si la historia es una ciencia, la primera pregunta que tenemos que responder es ¿cómo trabaja una historiadora? Si la historia es una ciencia social, significa que tiene un método, tiene un procedimiento que le da el carácter científico. Cada vez que una persona afirma algo que se considera un conocimiento histórico científico, está basado en todo un procedimiento y en toda una serie de confirmación de lo que se está diciendo, que lo hace verídico o no. ¿Mm? Entonces, ahí después se suceden interpretaciones diferentes sobre un mismo hecho, pero esas interpretaciones están sustentadas en un método que hacen no creíble, pero sí verídico eh, al conocimiento que se está afirmando. Entonces, este método se construye a través de distintos pasos o mediante un proceso de conocimiento científico. Toda historiadora, todo historiador parte identificando un problema que quiere resolver. ¿Mm? Después vamos a ir viendo en los distintos ejemplos históricos cuáles fueron los problemas que se fueron formulando y cómo se fueron respondiendo. Para formular ese problema hay que comenzar realizando lo que se llama un estado de la cuestión o un estado del arte. Yo como historiadora tengo que conocer todo lo que hay producido, escrito y difundido sobre ese problema que quiero abordar. Dibujado el problema, ¿no? Y con todo lo que se sabe sobre ese problema, ¿no? Yo tengo que empezar a preocuparme por el archivo. El archivo que son los materiales, la evidencia empírica que a mí me va a permitir resolver el problema. Este archivo es muy heterogéneo porque está compuesto por documentos escritos, testimonios orales, material de prensa escrita, material audiovisual, registros fotográficos, o sea, el archivo, cartas personales, biografías, o sea, el archivo censos de población, por nombrar algunos, ¿no? Literatura, cine. O sea, el archivo permanentemente va incrementándose y variándose. O sea, el archivo nos va a dar los ingredientes para que yo, como historiadora, luego pueda construir datos que me permiten responder a una hipótesis, demostrándola, corroborándola y convirtiéndola en una premisa de conocimiento. Bueno, este método, que yo lo describo de una manera muy simplificada, es de la complejidad y la riqueza que le da al trabajo de la historiadora o del historiador. Ahora, cuando hablamos de ciencias, hay un problema o una temprana asociación, ¿no? O sea, que se suele identificar a las ciencias con las ciencias experimentales, con las ciencias de laboratorio, con las ciencias duras, ¿no? Acá traje un par de viñetas humorísticas, donde, más allá de lo que la viñeta esté diciendo, que en realidad es una viñeta crítica, ¿no?, a la falta de presupuesto en el sistema científico, vemos que el científico está representado como un varón adulto, eh, blanco, si quieren, y que tiene un laboratorio, ¿no? Está en un laboratorio, tiene un microscopio y tiene un vasito, un tubo de ensayo, no sé, el líquido, o sea, está vinculado a la experimentación. ¿No? Esta idea del científico representado en Einstein, por ejemplo.
Vemos acá otra viñeta, ¿no?, que precisamente es crítica a este predominio masculino y que reivindica la actividad de las mujeres en la ciencia, algo que en los últimos años se está escuchando muchísimo, ¿no? O sea, el 11 de febrero se considera que es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Bueno, las mujeres hacemos ciencia, pero de nuevo, estas mujeres, las ciencias que hacen estas mujeres son ciencias de laboratorio. Tenemos de nuevo las probetas, los vasos de precipitación, y el mechero, y el delantal blanco. Bueno, yo lo que les quiero demostrar en este seminario, o una idea que quiero trabajar a lo largo de todas las clases, es que las ciencias sociales son ciencias, y que dentro de las ciencias sociales la historia es una ciencia, con un método riguroso que permite que las conclusiones que sostienen sean demostradas con evidencias empíricas o con datos construidos en base a los archivos. Dicho esto, vamos a pasar entonces a la propuesta de la bibliografía, que precisamente nos va a contar cómo la historia de las mujeres nace dentro del campo académico. Para eso vamos a trabajar primero con un texto de Dora Barrancos. Dora Barrancos no necesita presentación, quiero creer yo. Es una socióloga e historiadora, una de las, y una destacada activista o militante feminista. Es una de las precursoras de la historia de las mujeres en el campo historiográfico argentino y latinoamericano. Y yo me considero parte de una generación historiográfica, una generación de historiadoras que se ha formado bajo el ala y la influencia de Dora Barrancos. Bueno, nosotros tenemos que leer en este seminario un breve capítulo de un libro mayor de ella, que es Mujeres en la Sociedad Argentina. Nosotros vamos a leer la introducción, donde en esta introducción Dora plantea dos ejes que quiero sistematizar aquí. El primer eje es la historia y las mujeres. O sea, ¿qué lugar tienen las mujeres o qué lugar tiene la diferencia sexual dentro de los relatos historiográficos, ¿no? Y ella dice que los relatos historiográficos han ignorado la diferencia sexual, no se han concentrado en lo que es la desigualdad social que genera esa diferencia sexual, y que si uno lee detalladamente, se encuentra con que en estos relatos se presentan de manera implícita relaciones jerárquicas o relaciones de poder que subordinan o ignoran a las mujeres. Esto es producto de lo que se ha llamado socialmente el patriarcado, una categoría construida por las ciencias sociales, o también es producto de lo que Pierre Bourdieu ha denominado la dominación masculina. La historia ha construido relatos androcéntricos, donde los protagonistas es lo que Amparo Moreno ha llamado este arquetipo viril masculino. Hombres vinculados a las clases propietarias, predominantemente blancos, con una orientación heterosexual. Este androcentrismo es el que encontramos en una abundante cantidad de relatos historiográficos. Nos dice Dora, la subordinación de las mujeres pone de manifiesto relaciones creadas por los seres humanos, y no hay nada ni en el orden de la naturaleza, ni en el orden sobrenatural, al que hacer responsable por la jerarquía que el género masculino ha impuesto sobre el femenino. Poderosas razones sociales y culturales actuaron para establecer la desigualdad de estatus entre los sexos. Entonces, esta historia androcéntrica que ignora e invisibiliza predominantemente a las mujeres y también a las otredades o a las disidencias, es una historia que está manifestando estas relaciones de poder al darle voz y protagonismo solamente
este arquetipo viril masculino. La historia de las mujeres precisamente viene a problematizar esta premisa y a desarmarla. Ahora, esta historia androcéntrica también ha dado lugar a una historia contributiva que habla de mujeres geniales o mujeres excepcionales. Dice Dora, más allá de este reconocimiento a las grandes mujeres, el balance final indica una ausencia notoria de la acción femenina. Entonces, dentro de la historia de estos relatos androcéntricos, invisibilizadores, la única vez presencia de las mujeres es esta idea de mujeres excepcionales, mujeres geniales. Bueno, en contra de estos relatos que invisibilizan o le dejan en lugar de la genialidad excepcional a las mujeres, ha nacido la historia de las mujeres. Entonces, si uno interroga a la corporación historiográfica y se pregunta quién escribe la historia, se encuentra también que las mujeres no solo están ausentes en los relatos historiográficos, sino que las mujeres también han estado ausentes dentro de la escritura de la historia. La academia ha sido poco amable al ingreso de las mujeres a su corporación. Sin embargo, con esto, nosotros sabemos que esto se ha ido revirtiendo, ¿no? En los últimos 40, 30 años, tenemos un notable ingreso de las mujeres en la academia historiográfica, ¿no? Y con esto también hay que ser como prudente, porque nos dice Barrancos, conformar un cuerpo de mujer no asegura automáticamente una subjetividad capaz de oponerse a las jerarquías de género. Tener cuerpo de mujer no significa impregnarse de una agenda feminista, de la misma manera que pertenecer a un extracto social dominado no equivale a manifestar adecuadamente sentimientos rebeldes. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a encontrar con cuerpos femeninos dentro de la academia que tienen relatos androcéntricos que ignoran las relaciones de género o que tampoco han problematizado la diferencia sexual en los procesos sociales que estudian. Esto puede ser una opción metodológica, cuestionable, o bien puede ser parte de estos relatos androcéntricos que no promueven una pregunta por la diferencia sexual. Dice Barrancos, a menudo se nos ha interrogado sobre qué cambia la historia en los hechos cuando estos son escudriñados desde la perspectiva de la diferencia sexual. O esta misma pregunta que hace Joan Scott, que en realidad está retomando la Dora. Joan Scott es una historiadora norteamericana que ha estudiado muchísimo los procesos del trabajo en la Francia del siglo XIX, y también se ha dedicado a estudiar la participación política en los siglos XVIII y XIX, y también ha elaborado, ha sistematizado lo que es la categoría analítica de género. Bueno, Scott se pregunta, ¿qué cambia mi conocimiento de la Revolución Francesa saber que en ella hayan participado mujeres? ¿Mm? O sea, bueno, el desafío de la historia de las mujeres, precisamente, es escribir relatos que cuestionen la mirada androcéntrica, que niega el protagonismo de las mujeres y de las disidencias en los procesos sociales. Al mismo tiempo, el aporte de la historia de las mujeres es precisamente demostrar que los relatos que construye muestran complejidades, muestran inequidades, muestran relaciones que de otra manera no se podían entender y tampoco se podían, por lo tanto, pensar en transformar y en modificar. Entonces,
¿Mm? Para responder esta pregunta sobre qué cambia mi conocimiento de la Revolución Francesa, saber que en ella hayan participado mujeres, o qué cambia mi conocimiento del pasado, saber que en él hay mujeres, la categoría analítica de género viene a ser fundamental. Joan Scott nos va a decir en un texto de los años 80 que el género es una categoría útil para el análisis histórico. ¿Por qué? Porque es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos. Es una forma primaria de relaciones de poder. Yo les pido que se detengan atentamente en esta definición, que va a ser clave para todo el seminario y en realidad es clave para toda la especialización, ¿no? O sea, cuando hablamos de género, estamos hablando de una categoría analítica, ¿no?, que Scott historiza, ¿no? O sea, vendría a ser el género la manera en que el siglo XX está pensando la diferencia sexual, ¿no? Y como categoría analítica permite entender cómo están constituidas las relaciones sociales, que son relaciones de poder, entre mujeres y varones, entre otredades, y este modelo viril masculino. Entonces, como un elemento constitutivo de las relaciones sociales, el género comprende 4 elementos, que también es una categoría, estos elementos es una propuesta analítica, ¿no?, que actúan interrelacionados y simultáneamente en el orden social. Estos 4 elementos son los símbolos culturalmente disponibles, que evocan representaciones múltiples, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los colores celeste y rosa, tan asociados a la identidad masculina o a la identidad femenina. Pero también el otro elemento que integra al género como elemento constitutivo de las relaciones sociales son los conceptos normativos que se expresan en distintas doctrinas. Pensemos, nosotros vamos a estudiar en la clase 2 lo que es el Código Civil y todas las reglamentaciones que el Código Civil del siglo XIX impuso a la condición femenina, de la condición masculina también, ¿no? Pero el Código Civil nosotros sabemos que hizo de las mujeres un sujeto con capacidades relativas y no con capacidades civiles absolutas y plenas. También podríamos pensar como concepto normativo en la legislación laboral. La legislación laboral, que es muy temprana en el caso argentino, 1907 es la primera ley que legisla el trabajo de mujeres y menores. Lo que reglamenta es fundamentalmente los derechos de la maternidad. O sea, es un Estado que está pensando en la trabajadora como una madre, en la madre trabajadora. No está pensando en las inequidades de género que presenta el mercado. O sea, al reglamentar una primera licencia por maternidad, le da derecho a la madre trabajadora. Pero en ningún momento el Estado se está ocupando, por ejemplo, de que esa madre trabajadora gana considerablemente menos que un varón en un puesto similar. Entonces, acá hay una identidad de género que se está construyendo a partir de la normativa. El tercer elemento constitutivo de las relaciones sociales son precisamente las instituciones y las organizaciones sociales. Pensemos en instituciones como la escuela, el Estado, la familia, el mercado de trabajo, los sindicatos. Bueno, en estas instituciones han sido creadoras de estereotipos, identidades, preconceptos muy vinculados a la diferencia sexual. Y el último elemento constitutivo de las relaciones sociales que integra el género es la identidad subjetiva, que Scott la presenta como un proceso de construcción individual que entreteje la agencia del sujeto con las negociaciones
de diferentes condicionamientos sociales. Este es un punto interesante, porque así como las personas que habitan una sociedad están condicionadas por símbolos, normas e instituciones que las modelan y les marcan qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué es incorrecto, también los sujetos tienen su propia acción social y están permanentemente negociando con estos mandatos. Y en este poder de negociación y de apropiación crítica de estos mandatos, se produce la acción social, ¿no? Entonces, de esta manera, no sé, se pueden entender acciones de protesta, se pueden entender fenómenos como el trabajo asalariado, se pueden entender organizaciones que buscan el sufragio de las mujeres, los derechos políticos de las mujeres. Bueno, ay, se me fue la... Esta. Gisela Bock, que es una historiadora alemana, que ha estudiado las relaciones entre nazismo y género, se pregunta en un artículo que también ustedes tienen para leer si existe una historia de las mujeres. Bueno, su respuesta es afirmativa. O sea, y esta historia de las mujeres emerge, disputa su campo historiográfico frente a una historia general que se pretende universal, pero que en realidad lo que está haciendo esta historia universal es recolectar o transmitir la experiencia específica de los varones, y de ciertos varones, no de todos, generalmente los vinculados a puestos de poder o partes de las clases hegemónicas, dominantes, propietarias. Ahora, que las mujeres tengan una historia, ¿m?, que está en diálogo con la presencia y el protagonismo de otros sujetos sexuados, no quiere decir que todas las mujeres tengan la misma historia. Y esto también es sumamente enriquecedor del texto de Gisela Bock, porque dice que no todas las mujeres son iguales y están atravesadas por relaciones de clase, por relaciones de edad, por relaciones étnicas y raciales, por relaciones religiosas, por relaciones vinculadas a sus orientaciones sexuales. Entonces, con todas estas variables entretejidas e interactuando conjuntamente, es que se escribe la historia de las mujeres, que precisamente lo que pretende es rescatar el protagonismo de las mujeres en el pasado, mostrar las relaciones de poder que se han construido con otros sujetos sexuados. Y esto lo digo a título personal. Apostar a un mundo más equitativo o a relaciones donde la subordinación no tenga lugar. Entonces, a lo largo de esta primera unidad, resumo e insisto, vamos a trabajar con estos tres artículos: Dora Barrancos, Gisela Bock y John Scott, que precisamente nos vienen a contar cómo ha nacido la historia de las mujeres, cuán androcéntrica es la historia que conocemos, a la que pensamos que es universal, y en realidad es la versión de una parte reducida de la sociedad. Y finalmente, esta historiografía viene a rescatar y a proponer un relato científico enriquecido por los aportes de la categoría analítica de género. Rescatar el protagonismo femenino en el pasado implica rescatar a las mujeres. Pero estas mujeres ni todas son iguales ni están solas. Están atravesadas por distintas relaciones sociales y establecen relaciones sociales con otros sujetos sexuados. Nosotros, en este seminario, vamos a poner el eje en la mirada de las mujeres, ¿no?, y en las relaciones de género que construyen con otros sujetos.
Entonces, para finalizar, les dejo esta tira de Mafalda, donde precisamente Mafalda viene a introducirnos en estos temas que hemos estado discutiendo en la clase, ¿no? Y su conclusión de que lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad, precisamente creo que condensa y sintetiza todos estos aspectos que les presenté, que están en la bibliografía. Entonces, les invito a que lean y que nos encontremos en el foro para intercambiar nuestras opiniones. Muchísimas gracias.